Hoy 23 de octubre, 5 de la tarde, estamos acá en Chía Teje Memoria. Tenemos un invitado especial, un historiador, antropólogo y sociólogo que nos va a hablar sobre la memoria en general. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues un poco la presentación que usted hace se refiere a la trayectoria que yo he tenido en relación a pues, la formación como historiador en la Universidad Nacional y también a mi maestría en Ciencias Sociales de la Escuela Práctica de Altos Estudios en París y un doctorado en Antropología Histórica en París igualmente. Pues no sé, yo me siento realmente muy agradecido de poder hablar de un problema que es muy importante para el país, necesariamente, que es esa recuperación de la memoria, esa recuperación de la historia, ese papel que tenemos todos como sujetos históricos en cuanto a lo que sería obviamente los lugares en donde vivimos. Maestro, una pregunta. Precisamente acá en el municipio de Chía queremos recuperar la memoria, pero realmente para nosotros es importante saber qué es memoria y por qué, cuál es la diferencia que existe entre la memoria y la historia. Pues bueno, ese es un debate complejo, es un debate largo, de hecho, que ha tenido una cantidad de teóricos en muchas partes del mundo que tratan de darle forma a un concepto que es bien complejo, y es el de precisamente entender cuál es la diferencia o las relaciones también que podemos establecer entre la historia y la memoria. En ese sentido, ¿cuándo aparece realmente esa idea de la necesidad de la recuperación de la memoria? Es decir, de que es necesario escuchar a las personas, sobre todo con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, después de todos los hechos de la Segunda Guerra Mundial, es cuando comienza en Europa, comienzan a pensarse tanto desde las ciencias sociales, por supuesto, y sobre todo los historiadores, a decir un poco como qué pasó. Y en ese qué pasó, pues comienza a dársele voz a alguien que quizás no se había escuchado hasta el momento, que son en este caso las víctimas de esa violencia pues tan exacerbada que se vivió en estos años, sobre todo pensando en los campos de concentración y todos los hechos de un régimen totalitario como el que se vivió en la Alemania nazi. En ese sentido, pues un poquito lo que uno podría pensar en el país es que de cierta forma cada vez que se habla de memoria se pensaría como en víctimas, pero cada cosa que nosotros recordamos es memoria, todo lo que recordamos a diario es memoria. Todo lo que cuando nosotros nos acercamos, estamos en una reunión familiar, estamos con nuestros padres, con nuestros abuelos y nos cuentan de su vida, nos cuentan por ejemplo que llegaron aquí por la violencia de los años 50, la violencia liberal conservadora, o que quizás cuando vivían por ejemplo, un recuerdo que es muy bonito, que generalmente cuando llegan las grandes fiestas, las fiestas de final de año, es como que antes nos encontrábamos con nuestra familia, eran familias numerosas, ya no, ya se ha perdido esto, la pólvora, la comida, todo eso resulta siendo memoria también. Entonces, es decir, es pensar que efectivamente cada uno puede aportar a la construcción de un pasado. ¿Cuál es la gran diferencia con la historia? Que eso es en realidad lo más complejo. Es que la historia se basa en hechos reales. Es decir, la historia durante el siglo XIX, sobre todo en Alemania y en Francia, trató de darle un sentido científico a la historia, es decir, pues la historia es una ciencia social, es una ciencia humana, ¿no? Pero con toda esa cientificidad que se vivió alrededor de la revolución industrial, de todos esos procesos cientificizantes que se estaban dando a lo largo del siglo XIX, pues la historia también busca un lugar, busca un espacio particular ahí. Y en ese sentido, pues la historia lo que hizo fue tratar de emular ese discurso de las ciencias duras, ¿no? De las matemáticas, de la física, de la química, de que 1 más 1 es 2 y demás, con métodos científicos. Entonces esos métodos científicos lo que buscan es darle prioridad a las fuentes. En ese sentido, pues yo tengo varios tipos de fuentes. Dentro de esas fuentes, la fuente que más se destaca para la historia es la fuente escrita, por supuesto, porque al final de cuentas la fuente escrita nunca va a cambiar, no se va a transformar. Es decir, si yo hoy en día viro el diario de Cristóbal Colón con sus viajes de descubrimiento, pues yo voy a encontrar la misma información que va a encontrar quizás un historiador en 100 o 200 años, es decir, esa información no se va a transformar. Y hay otro tipo de información, otro tipo de fuentes, obviamente, que nos dan información. Y en ese sentido encontraríamos, por ejemplo, la fuente oral. La fuente oral siempre se ha atado alrededor de la memoria, siempre se relaciona con la memoria, y el problema quizás de esa fuente oral es un poco como ese sentido que genera de que quizás puede ser manipulada, los recuerdos no van a ser exactamente los mismos, cuando esa memoria se transmite de generación en generación puede que cambie y demás, pero lo que sí es cierto es que
si nosotros buscamos desde esa perspectiva de la historia, esa historia real a través de los documentos, y desde la perspectiva de la memoria, lo que tú recuerdas y para ti es importante, entonces esa unión entre historia y memoria lo que permite es una reconstrucción de un pasado que te permita a ti decir algo, que te diga a ti algo, ¿sí? Entonces, si te dice a ti algo que, por ejemplo, que digamos ese pasado indígena que se vivió en estas regiones, ¿sí? Es un pasado indígena pues supremamente importante, es decir, es no quitarte ese peso indígena, porque si yo me voy por ejemplo para los documentos escritos de los españoles, seguramente ellos se van a referir de una forma quizás hasta despectiva de los indígenas y de pronto me interesa es ver sus tradiciones, sus costumbres, que tenemos nosotros de ellos y demás, que no la van a contar los españoles porque su proyecto colonizador pues va a ser supremamente diferente. En cambio, si yo me apego a esa memoria, a ese recuerdo que me diga a mí que efectivamente nosotros tenemos un pasado en común, un pasado indígena, un pasado mestizo, un pasado, es decir, que tenga alguna relación con una construcción histórica, pues de ahí tengo que pegarme la memoria. Entonces yo pensaría necesariamente que tanto la una como la otra deben ir necesariamente a la par. Maestro, ¿se puede hacer un tipo de reconstrucción histórica referente con memoria? ¿O? Claro, bueno, hay muchas formas, hay muchísimas formas. Yo pensaría inclusive en varios ejemplos. Un ejemplo podría ser la reconstrucción histórica de procesos orales. Es decir, volvamos al ejemplo que yo mencionaba o a esa diferencia tan marcada que hay entre el escrito y la oralidad, ¿no? Es decir, vuelvo y digo, voy a retomar nuevamente el ejemplo de los conquistadores. Ellos llegaron con la escritura, ellos traen la escritura y al traerla pues obviamente van a tener sus relatos. Yo me puedo ir al Archivo General de Indias o me puedo ir a Perú a buscar también documentos, al Archivo General de la Nación y puedo encontrar documentos y esos documentos van a estar ahí y nos van a relatar algo. ¿Qué más quisiéramos realmente que podernos acercar al año 1500 y escuchar de primera mano lo que los indígenas sintieron o vieron o pensaban del proceso de la conquista? ¿Sí? Pues obviamente no se va a poder hacer. Se puede hacer de otra forma. ¿Cómo? A través de la transmisión de la memoria, a través de la transmisión oral. Entonces, en ese sentido, cuando una comunidad, como las comunidades indígenas en América, que se transmitían su conocimiento de manera oral, pues ellos básicamente se encontraban y el anciano quien transmitía, el anciano era el sabio, ¿no? Que es otra cosa también muy importante de estas comunidades. Este anciano que es el sabio transmite esa información a sus generaciones posteriores, a sabiendas que esas generaciones posteriores también van a envejecer y van a tener ese conocimiento que les va a permitir con el tiempo transmitir esas tradiciones, esas ideas, la religión, las costumbres, todo lo que todos nosotros tenemos. Entonces quizás yo me puedo acercar hoy en día a las comunidades indígenas, escucharlas, escuchar cuál es su versión, escuchar qué les contaron, escuchar qué piensan y de pronto construir a partir de ahí eso. Entonces ahí es cuando la historia es una historia de la memoria. Es decir, cuando vuelve eso oral, lo vuelve escrito. Entonces básicamente si alguna persona en algún momento a futuro quiere entender cuál fue la visión de los indígenas de la llegada de los europeos, pues simplemente coge un texto de historia que recree esa versión de la memoria. Es decir, como que eso se conoce como historizar la memoria. Hay otra forma, habría como otro ejemplo, que es básicamente hacer una relación entre las dos. Y para eso yo me referiría, por ejemplo, a lo que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica, lo que hizo durante muchos años el Centro Nacional de Memoria Histórica con su director Gonzalo Sánchez, historiador, quien se preocupó necesariamente por construir el conflicto desde la perspectiva de las víctimas, es decir, desde la memoria. Es irse a los territorios, preguntarle a la gente qué vivieron, cómo lo vivieron, qué piensan de eso, y tener esos documentos y a su vez contrastarlos con documentos escritos, en este caso algo que permitió entender mucho más el conflicto armado, que fue las confesiones, por ejemplo, de los paramilitares, de los guerrilleros, de miembros de las Fuerzas Armadas, qué sé yo, en los juicios, en la fiscalía, ¿no? A través de la Ley de Justicia y Paz y de otras cosas. Entonces ellos contrastaron esa historia, es decir, la historia real, la historia verídica del documento, de la fosa común, sacar esos huesitos, contar los muertos, saber cómo llegaron allá y contrastarlo con la memoria. Entonces era como jugar con las dos, era ir como con las dos, era construir una historia del conflicto a través de los dos elementos que van a ser la historia y la memoria.
Ese sería otro ejemplo. Y hay otras formas también que son muy bonitas, que me parecen muy bonitas y muy interesantes, ¿no? Y es básicamente pues, a lo que me refería con esa memoria que todos nos cargamos, que todos tenemos, esas memorias familiares, esas memorias barriales, ¿sí? Y es un trabajo que yo hago, que hemos hecho, yo he hecho en las universidades. Yo trabajaba en la Universidad Autónoma en la carrera de Historia, y ahí trabajábamos, por ejemplo, historia. Pues eso te va también a la par de la antropología, de la sociología un poco, ¿no? Y es irse con las comunidades a entenderlas, que es una perspectiva que es de los antropólogos, que se llama la etnografía participativa, ¿no? Que es meterse con las comunidades, comer lo que ellos comen, tratar de entender cómo es que ellos viven, estar sumergido completamente en las comunidades. Entonces eso lo hacíamos con muchas comunidades actuales, ¿no? Eso no tiene que ser anciano, no tiene que ser viejo, ni mucho menos. Era como irse a estar con los gitanos un tiempo, irse a estar con por ejemplo, con las comunidades afro, ¿no? Instaladas en Bogotá, en ese caso. Y las hay, en todas partes las hay, ¿no? Este tipo de comunidades, y esos ejercicios son muy interesantes. Pero también yo trabajo actualmente en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, y allá hacemos unos ejercicios también. Bueno, hemos hecho varios. Cuando hacemos unos viajes y tenemos inmersión con las comunidades, mis estudiantes iban y visitaban las comunidades y las entendían desde su perspectiva memorial. Ahora con la pandemia y con el confinamiento, pues mis estudiantes están en sus casas. Eso nos ha obligado un poco a trabajar distinto esos aspectos memoriales, y es cuando ellos se han acercado a sus familias. Entonces ellos entrevistan a sus padres, entrevistan a sus abuelos, se ven ellos mismos como sujetos históricos y reconstruyen esa memoria. Entonces básicamente aquí no es tanto decir si efectivamente mi abuelo vio cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, sino es mi abuelo cómo recuerda, o qué recuerda de eso, o cómo quizás ese recuerdo lo marca hoy en día. Entonces esa sería una perspectiva muy interesante, me parece incluso más bonita al final de cuentas, que es la de la memoria, la de ese trabajo familiar, ese trabajo comunitario, trabajo como barrial, historias barriales, que es muy chévere. Entonces ahí la historia casi que se pierde un poco, ¿no? Sigue siendo historia, por supuesto, pero se le está dando eje a una fuente que es primordial para ese tipo de reconstrucción histórica, que sería la memoria. Ya entraríamos en un debate más teórico si efectivamente eso se puede considerar historia o no, o si los historiadores les gusta o no. Hay historiadores muy clásicos que dicen la oralidad no, que la memoria qué es eso, ¿sí? Cuando hablo de historiadores obviamente estoy hablando de investigadores, ¿no? Es decir, yo no puedo ser investigador, no puedo ser historiador sin ser investigador. Entonces es ese acercamiento. Entonces yo creo que por el momento, o para entender un poco esas dinámicas, hablaríamos de 3 formas de acercarnos a la memoria y a la historia, que serían, pues, que se deben hacer en todas las comunidades de cualquier tipo. Bien, maestro, otra pregunta referente, pues ya que usted toca el tema de la historia, de la universidad, es cómo encantar a esas personas para que se acerquen un poco a la historia. Bueno, esa pregunta es supremamente importante, porque es que, a ver, cada vez que uno habla de historia generalmente se piensa en lo viejo, pero es en lo viejo sin sentido, es decir, en las cosas viejas, como que ya pasó. Es más, yo tengo muchísimas anécdotas, por ejemplo, cuando pues, yo terminé muy joven la universidad, en la Nacional, como historiador, y yo hice varios trabajos. Cuando yo me presentaba como historiador me preguntaban que cuál era realmente mi profesión. Entonces yo no, yo soy historiador, yo estudié historia. Entonces me preguntaban como, no, en serio, ¿qué estudió? ¿Periodismo? ¿Qué estudió? ¿Derecho? ¿No? Porque siempre hay una idea de que la historia la hacen los viejos. Entonces siempre se tiene como la idea del historiador. ¿Quién es el historiador? Es el viejo que conoce la historia y el que nos la cuenta. Cuando uno se trabaja con las comunidades, cuando se trabajan, por ejemplo, de barrio, trabajos de barrio, historia barrial, cuando se hacen trabajos en los pueblos, en las ciudades pequeñas, generalmente al indagar sobre la historia del pueblo, es decir, si yo llego, por ejemplo, quiero hacer la historia de un pueblo cundinamarqués cualquiera, que me pasó, por ejemplo, en el caso de mi abuela, que es de Pandi, Cundinamarca, cuando yo llegaba a donde ella y le preguntaba sobre la historia del pueblo, que me contara ella misma la historia del pueblo, ella siempre decía, no, yo no sé nada, la sabe don Antonio, quien don Antonio sí conoce la historia porque es el historiador, ¿sí? Entonces es la idea como de la historia, el que tú conoces y cuentas. Pero como lo decía con la memoria, pues al final de cuentas todos tenemos esas historias, todos las tenemos. Que no las recordemos es distinta, es que no las saquemos constantemente es distinto, ¿sí? Entonces, al final de cuentas,
pues todos podemos recrear historia. Pero ellos no son historiadores, en realidad son cronistas. Ellos cuentan, leen, conocen mucho más que muchos otros sujetos, inclusive, que muchos investigadores inclusive, y cuentan esas historias. Entonces por eso me preguntaban a mí, bueno, ¿y usted qué es? Es decir, ¿qué profesión tiene? Porque muchas veces uno encuentra el abogado que es historiador, el arquitecto que es historiador, eso es muy común pues en todas partes. Entonces, bueno, es un poco como la anécdota. Ahora, como se piensa en lo viejo, cada vez que se piensa en el historiador, quizás la imagen que uno tiene es como ese señor viejo que está con unas gafas grandísimas, así con su barba, su bigote, en unos libros viejos y toda la cosa, el ratón pasando por la biblioteca y demás, ¿no? Que si yo tengo que ir a sitios viejos, pues por supuesto, es decir, yo tengo que investigar archivos, yo tengo que investigar esos espacios, estos libros antiguos, por supuesto que lo tengo que hacer porque es una disciplina que se preocupa precisamente por el pasado. Es más, estamos en un espacio que transmite historia. Es decir, al entrar aquí uno se evidencia la historia, ¿no? Se siente la historia. Claro, yo lo digo de una forma también muy romántica, ¿sí? Desde mi perspectiva profesional, por supuesto. Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es, ¿qué tan importante es esa historia para ti? Es decir, ¿qué te dice a ti esa historia? Lo digo, obviamente lo digo también desde mi experiencia, tanto profesional como profesor, como docente universitario, y es que cuando se habla de la historia generalmente sale a flote siempre esa palabrita de quien no conoce su historia está condenado a repetirla y todas esas cosas. Entonces lo primero que yo les pregunto a mis estudiantes es, ¿qué tan cierto es eso? ¿La historia se repite o no? Y básicamente la historia no se repite, ¿sí? Es decir, esa frase se acuñó para dar la acuñó Jorge de Santayana, quien es un poeta español, y la acuñaba en relación a una poetización de una relación, ¿sí? En cuanto a que si tú, digamos, viviste una mala relación con alguien y conoces a otra persona y la vas a vivir igual, pues tú más bien frenas porque tú ya conoces. Pero esa frase fue utilizada después cuando se encontraban los campos de concentración, cuando los estadounidenses, el ejército estadounidense, los soviéticos también encontraban los campos de concentración, primero de hecho, en Europa, campos de concentración en Polonia, en Ucrania, ¿no? En la misma Alemania, encontraron esos campos y el gran debate era como, ¿lo mantenemos o no? ¿Lo destruimos o lo guardamos? ¿Pero con qué objetivo? ¿Sí? Entonces el objetivo básicamente es consérvelo. ¿Para qué? Para que tú veas que eso pasó y no vuelva a repetirse. Entonces, claro, Patton, que es un general estadounidense, importantísimo en la Segunda Guerra, quien había leído a Jorge de Santayana, dijo, esa es la frase. Y la pusieron, de hecho, a la entrada del campo de Auschwitz, en Polonia, y ahí dice, quien no conoce historia está condenado a repetirla. Pero básicamente la historia no se repite, ¿no? Es decir, la historia es un condicionamiento de una época particular con un contexto específico, es decir, un contexto específico y una gente en un espacio particular, ¿sí? Es decir, no es lo mismo la Primera Guerra con sus condiciones, al conflicto armado en Colombia con sus condiciones, básicamente eso. En ese sentido, hay que entender que el objetivo y el gran sueño de la historia, al final de cuentas, es que cuando tú conoces tu historia, entiendas lo que eres hoy en día. Es decir, si yo pregunto, ¿por qué tú hablas español? La respuesta generalmente es, porque llegan los españoles. Bueno, por supuesto. Pero ¿por qué si llegan los españoles hace 500 años todavía hoy en día mantenemos eso como lengua? Esa lengua como lengua, que no es de hecho el español, es el castellano, ¿sí? Entonces ahí hay un proceso histórico mucho más largo y mucho más complejo que define que pues los españoles al final de cuentas establecieron eso como una lengua oficial y después, a pesar que se crea la república, se da un sentido también de que es mejor guardar el castellano y demás, y hoy en día lo pensamos de la misma forma y no hablar lenguas indígenas quizás. Entonces hay unas construcciones históricas mucho más grandes. Entonces quizás, bueno, esa frase al final resulta como, la frase que voy a pronunciar resulta siendo como muy idílica y se refiere a que no es tan, la frase esta de que quien conoce su historia está condenado a repetirla, pues no es tan real para la historia, y más bien es algo como que hay que conocer la historia para entender el presente. Es decir, si tú quieres entender lo que eres hoy en día, de por qué estás así, por qué te vistes de esa forma, por qué piensas de esa forma, por qué te gusta lo que comes, ¿sí? Eso solamente lo sabes a través de la historia o a partir de la historia. Entonces la historia te ayuda a entender tu presente. Tú conoces la historia para entender tu presente. ¿Y con el objetivo de qué? Pues de verte a futuro. ¿Tú cómo te ves a futuro? ¿Cómo quieres que sea tu futuro? No solamente el tuyo particular, el tuyo familiar, pero al mismo tiempo el nacional.
que eso es lo importante de esas reconstrucciones históricas nacionales. Por eso es que es importante la historia particular, de conservar cosas, cuando guardamos cosas, la historia familiar, el álbum, la comida, la reunión, el encuentro, ¿sí? De hablarnos entre nosotros, recordar cuando éramos jóvenes, cuando el chiste de siempre, cosas de esas, pero también la historia nacional, la local, que en este caso sería es la del barrial, la de la ciudad, la del pueblo, una historia como mucho más que me pertenece a mí, y esa historia nacional. Entonces son varios escenarios, ¿no? Son varios ambientes al final de cuentas, uno muy particular y uno muy general también, que hace entender de por qué nosotros somos así, por qué pensamos así, y esa cantidad de condiciones que solamente son explicables a partir de la historia. Maestro, hay dos condiciones, bueno, dos preguntas que realmente me surgen referente a pues todo lo que hemos hablado y la vida que usted ha tenido y que ha nombrado en toda esta discusión. Una de ellas habla sobre la violencia. Usted tiene mucho recorrido y habla sobre la violencia en Colombia, la violencia en Estados Unidos, pero para usted en general como historiador, ¿qué ha sido la violencia en Colombia? Bueno, es una pregunta supremamente compleja porque efectivamente cuando pues mencioné hace un rato el caso de mi abuela en Pandy, Cundinamarca, yo decía que mi interés era básicamente entender la historia del pueblo. Pero cuando yo les preguntaba a cualquier habitante del pueblo, cualquiera, tanto viejos como jóvenes, tanto quienes decían conocer la historia como quienes no, les preguntaba sobre el pasado, sobre el pueblo, ¡pum!, de una vez salía la violencia. A pesar que era un pueblo del colonial, ¿no? El siglo XVII, de hecho, cuando yo preguntaba sobre la historia del pueblo, lo primero que decían, no, es que en la violencia mataron yo no sé cuántos liberales, y que los conservadores, y que los liberales a los conservadores, y que las guerrillas, es decir, siempre salía y surgía la violencia, ¿no? Entonces, pues básicamente ahí fue cuando se me volcó mis estudios, mi comprensión de esos fenómenos, y es cuando comencé a estudiar los fenómenos de la violencia en Colombia, ¿no? Y de ahí pues me he concentrado necesariamente pues, en mi pregrado, mi maestría, el doctorado sobre ese tema. Obviamente con unos enfoques distintos, ¿no? El primero era pues muy particular del pueblo, el otro era pues mucho más amplio de la región, y ahora pues con el doctorado pues un análisis muchísimo más grande en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es nacional, ¿no? Conflicto armado, pero también en una región específica como lo que es el Sumapaz, que es básicamente la región donde está Pandy, y Cononso, Villarrica, Cunday, todos estos pueblos de esta región, y ampliado con un problema global, ¿no? Porque yo no puedo desligar, como lo mencioné con la memoria, ¿no? Las memorias y las historias familiares, lo que es este problema de la violencia en Colombia como un problema también global, entendido en que se da en la Guerra Fría, que tiene todas esas condiciones, ¿no? Bien, entonces eso es lo que hace que pues yo me haya dedicado un poco como a la comprensión de estos fenómenos, pero adicional otra cosa, y es que pues siempre sale una pregunta, y yo siempre trato de hacérsela a las comunidades con las que trabajaba, con las que seguiría trabajando seguramente, y es, bueno, ¿por qué los colombianos son violentos? Es una pregunta que todavía es decir, es difícil de resolver. Yo no puedo decir, es que somos violentos porque nos gusta agarrarnos a machetazos y porque nos enseñaron a agarrarnos a machetazos. No lo podemos explicar de esa forma. Porque hemos tenido muchas violencias, sí, las hemos tenido, como en otros países también las ha habido. Tampoco puedo decir que el colombiano es violento por naturaleza, como se ha escuchado en algunas oportunidades. No, eso no tiene tampoco lógica. El ser humano sí puede ser violento. En ciertas condiciones sí llega a ser violento, ¿no? Bueno, pero básicamente el colombiano no es violento por naturaleza, pero sí tenemos una tradición de violencia. Una tradición de resolver las diferencias y resolver los conflictos políticos a través de la violencia. ¿Eso qué significa? Claro, pues es decir, pensemos solamente en la Primera República, que es cuando se construye la nación colombiana, se busca la construcción del Estado-Nación colombiano a partir de 1810, es cuando entramos en un periodo que generalmente se sigue enseñando como el de la patria boba, ¿no? Ese término ya no se usa, es decir, académicamente patria boba ya no se utiliza porque no tiene sentido. Claro, es muy a nivel de burla, de forma de burla, decir es que fuimos muy bobos para esos años, pero al final de cuentas no era así, eso era muy necesario para la época, es decir, todos no van a estar de acuerdo, no sabía cuál iba a ser la capital, no sabíamos si íbamos a ser federalistas o centralistas, si no teníamos ni idea cuál iba a ser nuestra constitución, íbamos a seguir dependiendo del reino o no, es decir, hay muchas cosas que fueron muy normales dentro de los procesos de construcción de Estado-Nación en América, inclusive en los Estados Unidos.
Entonces, como vienen después, pues, guerras civiles durante todo el siglo XIX, y si vimos el siglo XX, si vemos el siglo XX también vamos a encontrar pues conflictos violentos como la gran violencia de los años 50, la liberal conservadora, y luego la aparición de las guerrillas en los años 60, la aparición del narcotráfico en los 80, pero en los 70, 80, la aparición de los grupos paramilitares en los años 70. Entonces todo eso hace que tengamos más una tradición, repito, no es una tradición violenta, sino una tradición de resolver las diferencias políticas, económicas, sociales y qué sé yo, de forma violenta. Entonces eso es un poco lo que he venido trabajando, pero también, y quiero resaltar eso en cuanto a lo que me parece que es necesario que sea un proyecto que se trabaje en, pues como por ejemplo en Cundinamarca, en Chía y demás, que se referiría precisamente a esa relación entre historia y memoria. ¿Por qué razón? Porque es que cuando yo trabajo en los temas de la violencia, yo no, por ejemplo, hay lugares donde yo he llegado a buscar documentos que me permitan a mí la reconstrucción de la historia, y no hay documentos, los han quemado, los han desaparecido, ¿no? Por la misma violencia fueron destruidos. Tampoco hay pueblos en donde ni siquiera hay un interés tampoco por conservarlos, entonces hace que no pueda reconstruir esa historia de la violencia. Entonces, ¿a quién tengo que acudir yo? Pues a la memoria, necesariamente, es decir, a la memoria de las personas. Cuando yo vuelvo y pregunto como, venga, ¿y usted qué recuerda de la violencia, de los guerrilleros liberales, o de Rojas Pinilla, cosas de esas? Generalmente dicen, no, es que yo no viví eso, mi abuelito ya se murió, qué sé yo, porque entre más nos alejamos en el tiempo de la década de los 50, pues obviamente vamos a tener menos recuerdos directos de eso, es decir, menos personas vivas que nos recuerden eso. Como por ejemplo, entrevistar gente de la Primera Guerra Mundial, pues ya no lo vamos a tener. De la segunda, pues seguramente ya habrá muchos menos, es decir, ya cada vez hay menos personas. Entonces, entre más nos alejamos de esos procesos históricos, menos recuerdos vamos a tener, ¿no? Menos recuerdos directos, puntuales, quizás otro tipo de documentos. Entonces, como yo no los tengo, pues básicamente yo me acerco y les pregunto, es que mi abuelito se murió, pero su abuelito, ¿qué le contó? Y ahí hay una transmisión de la memoria. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí me parece que los principales proyectos que se deberían trabajar en las comunidades son proyectos de recuperación de memoria, de recuperación de memoria de todo tipo. Obviamente no nos vamos a especificar necesariamente en el problema de la violencia en Colombia, o las violencias locales o familiares, qué sé yo, sino más bien en historias de vida familiares, historias de vida personales, ¿sí? Esas historias de vida son proyectos muy interesantes de trabajar. Yo también los he trabajado con mis estudiantes. Y es básicamente sentarse con los abuelos y escucharlos. Nuestros abuelos nos cuentan cosas. Bueno, no todos, ¿no? Hay algunos que se guardan, que se encierran, que quizás tuvieron procesos traumáticos, dolorosos, y eso hace que no los quieran recordar. Entonces, pues ahí, pues, eso es otro de los tantos problemas que tenemos en relación a la memoria y a la oralidad. Pero cuando hay algún abuelo que de pronto a nosotros nos cuenta algo, que cuando tenemos una reunión familiar nos habla y nos cuenta cómo fue que llegaron, cómo fue que llegaron a algunos lugares, ¿no? Porque la mayoría de muchos de nuestros pueblos y ciudades son de migrantes, ¿no? Son de migrantes internos, de migrantes, ¿no? Que se están moviendo de lado a lado por condiciones políticas, económicas, sociales, de cualquier tipo. Entonces, cuando ese abuelo se sienta y nos cuenta, es porque quiere contarlo, ¿no? Porque quiere que nosotros lo conozcamos. Entonces, es como quizás decirle al abuelo, cuéntanos, y tu recuerdo se va a conservar, ¿sí? Tu recuerdo va a quedar ahí. Entonces, grabémoslos, hagamos una grabación, los invitamos, así sea una grabación oral, simplemente una grabadorcita, o si a él no le gusta porque cree que pronto es un problema para él que lo graben, pues unas anotaciones, hacer crónicas, ¿no? Que los jóvenes en los colegios o quizás los proyectos universitarios también le apunten a reconstruir memorias, ¿no? Y esa reconstrucción de memoria generalmente se va a dar a través de esas historias de vida. Entonces, que los anoten, que los graben, y si se puede la grabación así, maravilloso. Y con eso se pueden hacer bases de datos de historias de vida, ¿sí? Es decir, inclusive en los archivos del mundo, ya se consideran las fuentes orales. No solamente el documento, no solamente la carta, no solamente la factura, no solamente el recibo que se guarda, sino también las grabaciones, los caseticos. Los cassettes se grababan, se conservaban. Eso seguramente tienen que guardarse de otra forma conforme va avanzando la tecnología y demás, pero es conservarlo, tenerlo ahí. Entonces, eso lo que nos ayuda es a mantener viva la historia. O sea, los abuelos mueren como moriremos todos nosotros,
Y en tanto suceda eso, pues por lo menos que quede su recuerdo. Y su recuerdo para la historia y para reconstruir la historia quedará a través de las historias de vida. Maestro, otra pregunta, referente a la memoria. Si se está perdiendo ese tipo de memoria que nosotros tenemos, ¿cómo poderla empezar a conseguir? Pues aparte de lo que ya nos dijo, de los abuelos, de nuestras familias, ¿qué pasaría en algún momento si ese tipo de memoria se empieza a perder? Claro, eso es gravísimo, ¿no? Gravísimo, es decir, las memorias cuando se pierden, pues obviamente lo que plantean es perder las historias. Yo insisto en la tradición indígena, ¿no? En cómo muchas de las acciones que nosotros tenemos, de cómo actuamos, de cómo relacionamos, de cómo pensamos, tiene mucho que ver con la tradición indígena. Pero como nosotros no la conocemos realmente, pues no le hemos dado esa trascendencia o no le damos esa importancia. Y eso pues es una falencia. Entonces ahí se pierde, se olvida para el futuro. Entonces eso es grave. Es muy grave perder las memorias. Es decir, es como perder... Como si usted sintiera que se pierde, es decir, cuando se muere un viejo que nos cuenta algo, que nos puede contar algo, es como si se hubiera perdido ya para la historia esa persona. ¿Sí? Yo creo que lo más importante aquí es que debe ser desde muchas perspectivas. Tiene que ser una perspectiva familiar, es decir, una perspectiva en que tú te preocupes para reconstruir la historia de tu familia, ¿sí? De guardarla, de conservarla de alguna forma, que en algún lado quede, ¿no? Entonces tiene que ser como muy personal, muy familiar. También tiene que ser nacional, ¿no? Tiene que ser la gente, lo que se conoce como la gente, lo que decimos las personas, todo el ser colombiano diciendo tenemos que reconstruir nuestra memoria, guardarlas, conservarlas, darle importancia a los espacios históricos, a los monumentos, pero que monumentos que nos digan algo realmente que nos identifique a nosotros, ¿no? No monumentos impuestos tampoco. Es por ejemplo ir a una biblioteca o a un museo y decir me siento identificado con eso y no como ¿y esa cosa vieja qué es? ¿O eso para qué? ¿Sí? Entonces darle importancia a estos espacios y obviamente yo pensaría que la financiación estatal es fundamental, ¿no? Es decir, si no hay interés nacional pues estatal no lo va a haber. Entonces si es el Estado, todos los entes nacionales como territoriales y locales tienen que tener un interés muy particular en generar esa recuperación de la memoria, ¿no? Y esa recuperación de la memoria entendida como insumo para la historia, insumos para una reconstrucción histórica posterior que permita dar cuenta de un pasado en común. Creo que igualmente las instituciones de educación son fundamentales para esto, ¿no? Es decir, es pensar que no tiene que ser, repito, el viejito historiador o el historiador profesional solamente, o las academias de historia quienes reconstruyan la historia, sino que sean, por ejemplo, los colegios, las universidades, es decir, que haya proyectos comunitarios en los cuales se busque esa reconstrucción. Los colegios la tienen muy fácil, es con los estudiantes hacer sus historias de vida familiares, o inclusive hacer historias barriales, ¿no? Muchos colegios giran alrededor de un barrio o de varios barrios, entonces es apostarle a conocer el barrio, ¿no? A darle forma al barrio y no se trata de decir hay tantas casas o tantos habitantes o si tuvimos agua o llegó el doctor, no sé, Carlos Lleras y no permitió la fundación del barrio, no, es como darle voz a cada una de las personas que hace parte de esa comunidad y buscar construir esa historia de larga data, que no es la historia solamente de esa persona, sino obviamente la historia en común de todos nosotros. Bueno, maestro, yo creería que en estos momentos agradecerle a usted el espacio que nos está dando para nuestra reconstrucción de memoria, todo lo que queremos hacer en el municipio obviamente desde nuestras veredas, poder recorrer y recoger más que todo esta memoria que nosotros tenemos tan grande en el municipio. Sabemos, obviamente estamos acá en la Casona Santa Rita, construida en 1901 hasta 1908, que tiene una historia bastante grande desde nuestra comunidad muisca. Y nada, pues agradecerle encarecidamente desde la Dirección de Cultura darnos este espacio para nosotros mismos empezar a recoger nuestra propia memoria y lo que su merced nos dice en sentido práctico de la historia. Hay que empezarla desde la memoria y empezar a recoger varios factores. No sé si quisiera pues un saludo de despedida, un consejo para nosotros acá en el municipio que estamos haciendo esa recolección de memoria. Bueno, pues no, antes que nada y comencé necesariamente con eso,
pues un agradecimiento obviamente a estos espacios, es decir, yo indiscutiblemente, yo que trabajo en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, le digo a mis estudiantes de esas grandes posibilidades que tienen de transmitir información, ¿no? Ellos trabajan para eso. Yo en tanto historiador no las tengo tan fácil, ¿no? Es decir, un poco lo que hablábamos de esa importancia o no de la historia. Entonces, estos espacios ayudan, estos espacios permiten darle forma a unos discursos nuevos, a entender lo que realmente son tanto la memoria, la historia y estas necesidades de recrearlas. Y pues bueno, hacer un llamado a todos los que escuchen esto, los que vean esto, que transmitan esa importancia de la historia, de conocernos a nosotros mismos, de saber lo que somos y pensarnos como sujetos históricos también, pensarnos como pues para tener un mejor futuro definitivamente. Muchísimas gracias. Bueno, desde la Dirección de Cultura otra vez muchas gracias. Recuerden, Semana del Patrimonio. Los esperamos mañana a partir de las 4 de la tarde en nuestras redes sociales para la finalización de nuestra Semana de Patrimonio Chía Teje Memoria. Gracias.